Hoy voy a traeros un vídeo y os voy a traer una persona muy especial que tenemos mucha amistad de todos los eventos que hemos vivido juntos del mundo cripto. Es una persona que ha empezado en cripto muy pronto, hablo del 2011 finales, y que ha estado involucrado en proyectos muy interesantes. Él es desarrollador y tiene además una visión de lo que es el mundo de la blockchain muy interesante, que siempre nos engatusa en todos los eventos a los que vamos y me gustaba que lo pudierais conocer. Él se llama Jason Pérez y es CEO de Blockvault, que es una aplicación que ya os he hablado en este canal, en este vídeo de aquí concretamente. Y hoy vamos a venir a hablar a filosofar un poco, a hablar un poco de qué es esto de Bitcoin, blockchain, autocustodia, las cosas que están pasando. Y espero que este vídeo le hagas muchos likes y lo compartas porque creo que va a ser interesante. Va a sacar Ok. muchísima amiga de lo que va a venir aquí. Jason, ¿cómo estás? Bienvenido. Iñaki, muchas gracias por invitarme y feliz de poder compartir todo este conocimiento con toda su comunidad. No, hombre, el placer es mío. Jason, para que la gente que no te conozca les puedas decir cuáles son tus inicios en el mundo blockchain, dónde vienes, qué es lo que has hecho, que has hecho cosas muy interesantes en este mundo. Yo empecé en Bitcoin en el 2011, lo conocí en un foro en internet donde me Mm. regalaron una primera moneda, eh, pero no le vi una utilidad al Bitcoin en sus inicios. En aquella época yo tenía una casa de cambio, trabajaba cambiando divisas entre pesos colombianos, dólares y bolívares venezolanos. Ok. Y en esa época empezó la migración masiva de venezolanos a Colombia a cambiar divisas porque la moneda se estaba devaluando demasiado. Ahí fue cuando vi la utilidad de Bitcoin. Dije, aquí es donde encaja Bitcoin, porque los venezolanos traían unas fajas de billetes gigantescas y eso pesaba mucho y decía, ¿y si quizás utilizamos Bitcoin como forma de pago para que la gente pueda mover dinero? Y fue cuando empezó la idea de crear el primer procesador de remesas en todo el mundo en usar Bitcoin. Ujú. Esos son los inicios míos en Bitcoin. Y tú además eres como muy, o sea, tienes una visión muy clara de lo que es la autocustodia y siempre hay una frase que sueles decir y es que muchas wallets que se presentan como autocustodia realmente no lo son tanto. ¿Dónde está realmente el engaño? El engaño realmente está en que hacen tan difícil entender lo que significa la autocustodia que lo que hacen es confundir al usuario. Te pongo un ejemplo, los de Trezor, que se venden directamente como eh, hardware wallets de autocustodia, pero recientemente hemos descubierto que siempre han tenido acceso a las claves privadas. Entonces, Ostras. ese desconocimiento eh, hace que mucha gente crea que tiene realmente una wallet de autocustodia, pero no lo tiene en sí. Ostras, eso mía, eso no lo sabía yo. Y, y por ejemplo, normalmente muchas veces decimos, oye, si tengo autocustodia, tengo que tener esa responsabilidad de custodiar bien las cripto. ¿Puede existir autocustodia real sin aceptar el hecho de que el usuario tiene que asumir más responsabilidad? ¿Hay alguna manera de decir, oye, quiero ser autosuficiente, autocustodio, pero a la vez pues poder tener ese escape de, oye, mi responsabilidad no recae solamente en mí? ¿Hay alguna opción de eso? No. Eh, Creo que la autocustodia es el convertirse en sí mismos dueños de la propia libertad que tiene cada persona. Sí. No hay un atajo hacia eso. La gente tiene que entender de que Bitcoin se ha hecho es para que la gente lo use y sea dueño de su propio dinero, no para que otra persona lo tenga o lo administre. Y luego, por ejemplo, hablando de billeteras, que vosotros habéis creado una, algo que le veo muy diferencial, entre otras cosas, es el tema de la IA que le habéis metido. Y a diferencia, por ejemplo, de otras opciones, no habéis optado por meterle el típico cloud, el típico OpenAI o típico Gemini o lo que sea. Y sin embargo, habéis utilizado que el propio teléfono del usuario sea el que tenga el cerebro de la IA metido dentro de él. ¿Por qué este movimiento y por qué metería en una aplicación de una billetera? Em, Creo que blockchain
Y AI son dos modelos que se complementan entre sí. El AI tiene muchas capacidades interesantes, es un modelo muy interesante, independientemente del proveedor que estés usando, sea ChatGPT o Cloud. Ujú, Pero lo que hicimos en Global es sencillamente devolver esa propiedad a los usuarios para que puedan ser dueños de su propio modelo de inteligencia y que no dependan de un tercero. Porque no es bueno de que una empresa como Cloud, como ChatGPT, esté viendo todo lo que haces. En teoría eso lo saben. Si usas ChatGPT o cualquier otro proveedor, ellos ven todo lo que estás haciendo. Entonces, va muy en contra de lo que es la filosofía de una wallet de autocustodia, donde tú eres el dueño de tus monedas, pues en este ujú. caso tú eres el dueño de tu propia inteligencia. Y pues son dos modelos que se complementan, que hacen que sean, que se potencien el uno al otro. Y una pregunta, porque uno de los usos también que le habéis dado a lo de la IA es todo lo que es uno de los conceptos que más se está hablando, que es el X402, que ahora nos explicarás exactamente qué es, pero por ejemplo, por lo que yo tengo entendido, tú le pides a una gente que le pides información sobre una inversión, ella te investiga. Ella por sí solo decide que tiene que comprar una base de datos y para ello tiene que consultarla y para ello tiene que hacer un abono y suscribirse. Ella hace todo y entonces luego te da el resultado. Todo esto sin introducir ningún tipo de tarjeta, sino que ella misma lo hace con los fondos que tú le has dejado que disponga de ellos. Y ese realmente es la función que, acompañado de la IA de esos agentes, utiliza el protocolo este X402. ¿Es esa la economía a la que estamos yendo? Cuéntanos un poquito. ¿Qué más entraña esto del 402? 402 es un protocolo que se creó en los años 90 ¿Vale? eh, y se hizo específicamente para poner un paywall, como que un Ajá. modelo en el que se transiciona de suscripciones a un modelo en el que para poder acceder a este contenido ¿Vale? tienes que mostrar un comprobante de pago para que puedas acceder. Entonces, claro, esto no lo podrías hacer con tarjetas Visa o Mastercard, no podrías mostrar un comprobante de que has hecho una firma para un pago y así poder acceder a ese contenido. Pero Vale. aquí es cuando entra blockchain, cuando entra cripto, porque utilizando una wallet puedes firmar una transacción, mostrarle a ese protocolo, mira, aquí yo ya he firmado esta transacción, así que dame el contenido. El servidor lo que hace es validar esa información, sí, tú has firmado, el monto es correcto, la criptomoneda usada es correcta, pues ya puede acceder a este contenido. Entonces, la mayor base de comunicación de Internet ocurre en API REST o en modelos construidos en API REST y eso hace algo perfecto para que blockchain pueda brillar, porque permite que un agente de modelo de inteligencia artificial no solo pueda elegir qué es lo mejor para el usuario, sino que también pueda pagarlo sin necesidad de tener un proveedor como Mastercard o Visa, sino que lo pueda hacer directamente sin intermediarios. Y eso, por ejemplo, no podemos estar sustituyendo lo que viene siendo la custodia de un banco o un exchange centralizado por una dependencia a un algoritmo que realmente tampoco comprendemos, completamente lo que hace, o no tiene nada que ver. No, el algoritmo es muy sencillo, es como cuando firmas un cheque. Se lo das a otra persona, pues la otra persona ve que el cheque está firmado, que has sido tú y que has puesto la firma. Pues Oh en yeah. X402 pasa lo mismo. El Mm, proveedor o la I empresa love que te cake. está vendiendo ese servicio, lo único que necesita ver es que has firmado esa transacción. Y ya está. Entonces, no hay una entidad central que te diga Jason ha pagado o el agente de Jason ha pagado por este servicio. Vale. Y una pregunta que le hice el otro día a Carlos Molinillo de Learning Heroes, es el director de la parte cripto, es sobre todo el tema de la regulación que estamos viviendo en Europa y que choca también frontalmente con esa parte de libertades, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que la regulación está ayudando a que el ecosistema madure o realmente está favoreciendo a los grandes custodios frente a lo mejor?
a proyectos que están verdaderamente descentralizados? Es decir, ¿están queriendo volver a coger la sartén por el mango o eso realmente va a ayudar a la adopción? Eh, la regulación es la herramienta que utilizan los tiranos para controlar la innovación o es una forma en la que ellos demuestran el miedo que tienen a perder el control. Entonces, la regulación actualmente está favoreciendo mucho a a los custodios. ¿Qué días vi una publicación que hizo Pablo Ordóñez de Tether que me pareció muy interesante con el tema de las stablecoins? Que para poder emitir una stablecoin tenías que tener reservas en 5 bancos, ¿no? Pero ¿qué Mm. pasa si uno de esos bancos quebraba? Pues toda la stablecoin se derrumbaba y eso generaba mucho más riesgo que tener una stablecoin descentralizada donde puedes auditar directamente las reservas. Entonces, ese modelo de regulación perjudica directamente a las stablecoins que son descentralizadas, porque si quieres entrar en el mercado europeo tienes que cumplir esa regulación de tener reservas en 5 bancos europeos. Y si un banco de esos quiebra, no tiene reservas, porque es bien sabido de que si tienes dinero en un banco, eh, no es tu dinero. Entonces, en realidad, eso se traduce de que en la stablecoin no es tu dinero tampoco. Entonces, todas esas stablecoins que están dentro del mercado europeo realmente no están baqueados por ningún tipo de moneda fiat, porque tienen los depósitos en los bancos. Y si esos bancos, bien sabido que prestan ese dinero o hacen otro tipo de operaciones y todo, solo tienen en reservas el 10%, pues en realidad al final esa stablecoin no está respaldada por ningún dinero fiat. Que al final es la reserva fraccionaria, ¿no? Que tienen los bancos. Y lo que están consiguiendo al final es una especie de Frankenstein. Además, tú vienes de Venezuela, tú has sufrido Colombia, mucho a lo Colombia. Colombia, perdón. Tú también has sufrido mucho toda la parte, pues, que ha habido en Latinoamérica. Hablaba de Venezuela también, porque allí también ha sido un Cristo lo que se ha montado allí. Y al final parece que Europa también está yendo un poco hacia esa autodestrucción en base a la regulación, que hay muchos defensores de ella. Yo no digo que la buena regulación no ayude a establecer proyectos sólidos, a que las personas tengan ciertas Oh garantías, pero al final yeah. estamos cayendo en un mundo en el que I cada vez love nos tratan cake. más como niños y al principio del vídeo pasado comentaba precisamente esa evolución de esa web 2 donde somos niños, que tenemos, o sea, no tenemos nada, pero tenemos de todo, pero no es nuestro. Al final es ese confort a cambio de nuestra libertad, que cuando pasamos al mundo web 3 lo hacemos desde un punto de vista mucho más adolescente, de salir de casa, de pegar el portazo, de tener tus primeras llaves, not your keys, not your coins, pero que al final te das cuenta de que el mundo funciona en forma de sistema y que esa Web3 adulto es lo que te permite discernir qué parte delegas, qué parte no delegas y tener tú la capacidad de decir qué hago autocustodia y qué no hago autocustodia. Igual que de la misma forma que al final es imposible o es irreal ser 100% anónimo y estar siempre bajo la sombra. Al final tienes que decidir a quién le das información, a quién no le das, qué correo te creas en Gmail o en Proton o no sé qué, de qué forma lo haces, pues de esta forma en el Web3 al final es un poco lo mismo, ¿no? ¿Tú opinas lo mismo, que al final tenemos que aprender a convivir en los dos mundos? ¿O tú eres de la pensamiento Web3 adolescente que dices tú, al carajo todo el mundo, pienso en global y no quiero saber nada de leyes europeas? Creo que el mundo necesita personas locas que están realmente convencidas de esas ideas que cambian el mundo. Yo soy una de ellas. Yo creo que hay que estar totalmente fuera de toda esa obra de teatro que se montan los gobiernos para querer regular. Al final esas regulaciones ni siquiera ayudan al usuario ni a las personas. Antes lo que hacen es perjudicarla. Y yo estoy 100% convencido de que la única forma en la que podemos combatir eso es crear cada vez tecnologías más difíciles Ujú. que esos reguladores no puedan entender y que tampoco puedan regular. Si mañana sacan una regulación para las wallets de autocustodia, pues nos inventamos algo mucho más difícil que ellos ni siquiera puedan entender o que tarden 3 o 4 años en entender cómo es la dinámica de esta nueva tecnología.
¿Y eso no sería entrar en un círculo de la carrera del gato y el ratón interminable, en la que siempre tienes que estar al día, que no es para todo el mundo al final? Porque el mundo cripto también al final lo que buscas es adopción para conseguir esa, vamos a llamar entre comillas, libertad, porque cada vez más está atajando esa libertad, estamos cerrando el cerco, principalmente porque al final la gente necesita ir al fiat para poder utilizar esas cripto y que sean en su día a día beneficiosas, por lo menos en la realidad de muchas personas que están en un país, no se van a mover de ese país y ese país tiene ciertas regulaciones y normativas. Sí que es cierto que en un mundo futuro en el que las personas puedan vivir sin necesidad de euros o de dólares y en el que el mundo cripto fuera cambio, intercambio de servicios por esa nueva economía, llegaría un momento en el que no haría falta y no se podría controlar el hecho de que tú pagues a alguien, como hoy actualmente, si pagas a un tío que te pinte la pared a cambio de 2 gallinas, el famoso trueque, ahí no hay nada que decir, no es controlable eso. En el mundo cripto puro, que muchos lo llaman y lo tildan de utópico, sería también un algo así. Oye, tú me pintas la pared y yo te doy tantos satoshis, por ejemplo. ¿Eso realmente tú crees que es realista? Es decir, yo entiendo lo que dices de que hacemos una nueva tecnología, pero al final eso hace que el regulador, tarde o temprano, tarde más o tarde menos, lo atajará por algún lado. Cuando lo ataje, tienes que andar cambiando de tecnología. Claro, eso no favorece la adopción masiva, eso favorece a la gente que está en el meollo, que es técnica y que es Oh, capaz de yeah. adaptarse a esos cambios, ¿no? I ¿Cómo love lo verías cake. tú en una persona normal y corriente como nosotros? Yo creo que Blow es un buen ejemplo de lo que hemos hecho. Hemos eliminado toda esa fricción que tienen los usuarios. Hemos implementado lo más frontier que hay, que es la inteligencia artificial, y lo anterior, que era la blockchain. Y lo hemos hecho de forma sencilla para que puedas hablarle a tu wallet y preguntarle cosas sin necesidad de preguntarte si lo está haciendo bien, qué es una clave pública, qué es una clave privada. El modelo de vida puede manejar de forma conversacional lo que necesites. Y yo creo que ese es el camino que se tiene que seguir. Creo que la tecnología es interesante, pero también tiene que haber una capa en la que podamos traducir toda esa complejidad técnica a productos que el usuario pueda usar fácilmente. Aplicándolo al caso que expones de la gente que quiera hacer trueques, ahí es donde me pregunto, ¿por qué no crear un proxy? Es decir, un intermediario que te reciba Bitcoin y le pague a la otra persona en dólares. Si el problema es que la otra persona no te puede recibir Bitcoin directamente. Entonces eso desarrolla un nuevo mercado para aquellas personas intermediarias que reciben fiat, perdón, Bitcoin y dan fiat al que está vendiendo ese producto o servicio. Pero Sí, aquí es... Sí. no, no, digo que sí que es un planteamiento interesante el hecho que dices, decir, oye, la tecnología tiene que evolucionar para que sea lo suficientemente sofisticada para que, pues bueno, sea otra cosa que tengan que investigar y que regular y que vayamos cogiendo ventaja, a la vez de hacerlo tan sumamente fácil que esa adopción no tenga esa fricción. La verdad que, bueno, luego habría que ver el cómo, ¿no? Y hablando del cómo y como una última pregunta, Jason, para ir terminando, ¿qué crees tú que podría hacer una wallet de aquí a 3 años que hoy todavía nos parece ciencia ficción? Vamos a hacer un Black Mirror. No sé si debo decir esto, pero creo que lo siguiente es utilizar el Quantum Entanglement para enviar transacciones, que es algo que hemos estado experimentando en Blockball. Es Ajá. decir, enviar dinero, Bitcoin, de forma atómica, es decir, que las transacciones ocurran sin Internet, que las transacciones ocurran sin ningún tipo de señal de radiofrecuencia o de luz, que sean directamente entre un electrón a otro electrón que están, eh, no sé cuál es la palabra en español, entanglement,
para, o sea, que están sincronizados, diría yo que es la palabra más adecuada. Creo que eso sería lo siguiente en las wallets, utilizar ese tipo de servicios y poder aplicar esa tecnología que no depende de ningún proveedor externo, sino sencillamente tienes dos electrones, bueno, ordenadores cuánticos que permiten este tipo de comunicación entre electrones. Creo que es lo siguiente. Hostia, Jason, tío, sí que es cierto que me has generado esa ciencia ficción, ese sentimiento de decir, Buah, ¿en serio? ¿Nos vamos a ver tú y yo en diferentes ciudades a través de una pantallita en tiempo real cuando hablábamos por teléfono con cable? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Oye, pues te tomo el testigo, vamos a ver hacia dónde va todo esto. Y si vemos ese escenario, sería bueno para volver a este vídeo y volverte a traer a ver pues hablar de todo eso, ¿no? Y bueno, y todos vosotros que estéis viendo este vídeo, ya sabéis que tenéis que darle muchos likes, suscribiros, compartir este vídeo porque creo que es muy interesante y es más, creo que se me ha hecho tan corto que si pasamos de diferentes tipos de likes, por lo menos, vamos a decir 100, 200 likes, Jason, te tengo que traer aquí, pero ya en plan una hora. Lo anunciamos más tiempo para que la gente se guarde esa horita y te vienes a contar cosas, porque yo creo que nos ha quedado muchas cosas en el tintero. No sé lo que piensa la gente, sino que lo dejen en comentarios. Y oye, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos todo tu conocimiento. Gracias, Iñaki. Y espero que le den mucho like, que compartan y que hagan crecer este canal para que podamos estar aquí nuevamente deleitándolos con buenas charlas técnicas. Pues oye, Jason, un placer y me alegro mucho que hayas venido. Hasta luego, chicos.